El frío del banco de metal se le calaba hasta los huesos. Lucía se abrazó a su mochila con sus brazos delgados y se llevó las rodillas al pecho, intentando desaparecer en los pliegues de su sudadera enorme. La ciudad vibraba a su alrededor, bocinas de coches, risas de desconocidos, luces parpadeantes, pero ella permanecía quieta, con la mirada clavada en el pavimento agrietado. Le temblaban los dedos, el estómago se le revolvía. Y debajo de todo aquello algo se movió en su interior. Apenas un aleteo, pero era real. No lloró cuando la puerta se cerró de un portazo, ni siquiera cuando su madre gritó las palabras que resonarían en su mente durante años. «Has traído la deshonra a esta casa, Lucía. Vete». Sus pies bajaron los escalones del porche antes de que su corazón pudiera siquiera reaccionar. La bolsa de lona que llevaba a la espalda era pesada, pero el silencio que vino después lo fue aún más. La madre de Laura no la dejó quedarse, tampoco la de Sofía. Una a una, las personas en las que Lucía confiaba desaparecieron tras puertas que se cerraron con demasiada facilidad. Ahora, embarazada de 4 meses, con 17 años y sola en una ciudad a la que no le importaba, estaba sentada en una plaza pública con 56 euros y ningún plan. Siempre había creído que algún día diseñaría hogares, lugares hermosos donde la gente se sintiera segura. Pero aquella noche no tenía ni un suelo que poder llamar suyo. Esta es la historia de cómo lo perdió todo, y encontró algo que nadie podría haber predicho. Pero en ese momento, Lucía no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Lucía García no era la clase de chica de la que la gente esperaba algo así. Era la que se quedaba después de clase para ayudar al profesor a recoger, la que coloreaba sus apuntes de geometría con bolígrafos de gel y seguía siendo amable con las señoras del comedor. No era ruidosa, no iba a fiestas. Su sueño era ser diseñadora de interiores. Coger habitaciones rotas y desordenadas y convertirlas en algo completo, hermoso, seguro. Su madre, Carmen, trabajaba limpiando casas. Cada mañana, a las 5:30 en punto, se ponía los guantes de goma y repetía la misma oración mientras Lucía se preparaba el almuerzo. La fe lo era todo para Carmen, la reputación aún más. Cuando Lucía le habló del embarazo, con el corazón latiéndole a 1000 y la voz temblorosa, no había terminado ni la primera frase cuando el rostro de su madre se descompuso en una mueca irreconocible. «¿De quién es?». Lucía no respondió. No era necesario. El chico se había ido de todos modos. Se había marchado de la ciudad, había bloqueado su número, se había esfumado. «Tú no eres mi hija», dijo Carmen. Y entonces llegó la peor parte. No los gritos, no los insultos, sino la quietud posterior, la forma en que su madre la miró como si fuera otra persona, una extraña. Aquella noche, Lucía se quedó mirando la pared vacía sobre su cama, la misma donde había pegado sus metas para la universidad apenas unas semanas antes. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Superior de Diseño, desvanecidas, irrelevantes. A la mañana siguiente, Carmen metió la ropa de Lucía en una bolsa de basura y la dejó junto a la puerta. «Tomaste tu decisión, ahora vive con ella». Lucía le suplicó que lo reconsiderara. «Sigo siendo tu hija», susurró, pero su madre simplemente se dio la vuelta. Lo intentó con sus amigas, pero en el momento en que mencionó embarazada y sin sitio a donde ir, el tono de sus voces cambió. Sus padres siempre tenían una razón para decir que no. Al anochecer ya no le quedaba nadie a quien llamar. Fue entonces cuando caminó hasta la Plaza de la Luna, se sentó bajo la farola rota y se abrazó las rodillas. En algún lugar profundo de su vientre crecía la vida, pero en todas partes sentía que todo se estaba muriendo. Y ese fue el instante en que todo empezó a desmoronarse. Lucía siempre se había imaginado su primer apartamento pequeño, acogedor, quizás con un sofá amarillo y demasiados cojines,
un lugar propio, donde podría encender velas y dibujar bocetos hasta la medianoche. Nunca imaginó que sería un banco astillado en medio de un parque helado. Aquella primera noche, todavía creía que podría arreglarlo. Ensayó lo que le diría a su madre si aparecía: «Lo siento, terminaré los estudios, encontraré una solución». Pero las farolas parpadearon y su madre no vino. A las 9 de la noche, la batería de su móvil estaba al 2%. Lo apagó para ahorrarla, por si acaso. Intentó llamar a Laura una vez más. No hubo respuesta. Probó con el teléfono de ayuda para personas sin hogar que había encontrado en Internet. Comunicaba una y otra vez. A su alrededor, la ciudad seguía su curso. Corredores con auriculares, parejas riendo, bocinas sonando como si nada en el mundo hubiera cambiado. Pero para Lucía todo había cambiado. El estómago le rugió tan fuerte que miró a su alrededor, avergonzada. Lo último que había comido era una barrita de cereales esa mañana y hasta eso estaba rancio. Consideró usar el poco dinero que tenía para comprar comida, pero ¿y mañana o pasado mañana? Así que bebió agua de la fuente pública y se dijo a sí misma que estaba bien. Hacia la medianoche se levantó el viento. Su sudadera no era suficiente. Le dolían las manos por el frío. Se tocaba la barriga a través de la tela de la camiseta. Aún no se notaba, pero podía sentir el cambio. Se sentía más pesado ahora, más real. Entonces, el miedo se apoderó de ella. ¿Y si alguien intentaba robarle? ¿Y si aparecía alguien peor? Se acurrucó aún más, cerrando la cremallera de su bolso y abrazándolo como si fuera un escudo. Recordó algo que su madre solía decir en la iglesia: Dios cuida de los inocentes. Así que susurró, casi inaudiblemente: si estás mirando, por favor, solo déjame superar esta noche. Pero la única respuesta fue el susurro de las hojas y el sonido lejano de las sirenas. A las 2 de la madrugada, los temblores en sus piernas no cesaban. Se levantó, caminó por la plaza solo para volver a sentir los dedos de los pies. Fue entonces cuando las vio, siluetas en la oscuridad, gente, un hombre durmiendo bajo un cartón, una mujer rebuscando en un contenedor, un chico joven calentándose las manos sobre el fuego en un cubo de basura, sin hogar, como ella. Esa revelación la golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. No estaba perdida temporalmente, estaba en la calle. Y aún así, en algún lugar de su corazón susurró: «Puedo arreglar esto». Todavía no entendía que sobrevivir a la noche sería la parte más fácil. Para la segunda noche, la esperanza había empezado a pudrirse. Lucía no había comido nada en más de 36 horas. Los 56 euros en su bolsillo se sentían como una maldición. Demasiado poco para cambiar su vida, demasiado para desprenderse de ellos fácilmente. Pensó en un hostal, aunque solo fuera por una ducha, pero necesitaría el dinero para comer más tarde, si es que alguna vez reunía el valor. Volvió a la Plaza de la Luna, con los pies doloridos y la espalda resentida de estar sentada demasiado tiempo en bancos de piedra. Esta vez, el lugar se sentía diferente, familiar, y eso la asustó. Mientras se sentaba de nuevo bajo la farola parpadeante, una voz surgió detrás de ella. Primera noche, Lucía dio un respingo. Una mujer de unos 60 años, envuelta en 3 abrigos que no combinaban, estaba cerca sosteniendo una bolsa de plástico llena de latas y calcetines. «No», respondió Lucía, demasiado cansada para mentir. La mujer asintió lentamente. «Ya me lo parecía. Tienes esa mirada». «¿Qué mirada?» «La de que el suelo acaba de desaparecer bajo tus pies». Lucía se quedó mirándola. «Soy Sara», dijo la mujer, sentándose a su lado con una gentileza sorprendente. «Sara López. Fui enfermera en otra vida». Lucía no respondió, pero su cuerpo se relajó lo suficiente como para quedarse. «Eres joven», añadió Sara, «demasiado joven para estar aquí fuera». «Yo no elegí esto», susurró Lucía. «Ninguno lo hicimos». Se sentaron en silencio durante un largo rato. Finalmente, Lucía dijo: «Estoy embarazada».
Sara ni se inmutó, solo asintió, mirando hacia la noche vacía. «Entonces ya sois dos aquí fuera», dijo en voz baja. Pasaron la noche cerca de un grupo de otros que se habían hecho un refugio con cartones y lonas. Sara le presentó a un hombre mayor llamado Manuel, que le ofreció a Lucía una manta que olía a humo y a lluvia vieja. Ella no preguntó de dónde había salido. Una mujer de 20 y pocos años, llamada Ana, le dio media barrita de cereales y dijo: «No es mucho, pero es comida». Lucía le dio las gracias, con los ojos escociéndole. Aquella noche se acurrucó sobre una caja de cartón aplastada junto a un contenedor, con la mochila bajo la cabeza, e intentó dormir. Los sonidos de la ciudad parecían más fuertes que nunca. Sirenas, pasos, toses, risas de gente que tenía un lugar al que ir. No lloró. Estaba demasiado cansada para llorar. En algún momento, sobre las 3 de la madrugada, su cuerpo empezó a temblar sin control. Sara se dio cuenta y la acercó, envolviéndolas a ambas en la manta. «No puedes seguir aquí fuera así», murmuró. «No tengo otro sitio al que ir». «Siempre hay un sitio», susurró Sara, con los ojos cerrados. «Solo que aún no lo has encontrado». Lucía no la creyó. No realmente, pero se permitió descansar en esa frágil brizna de calor, porque por primera vez en 2 días alguien le había hablado como si importara. A la mañana siguiente se despertó con el sol dándole en la cara. Le dolía la espalda, tenía el estómago vacío y la garganta seca, pero había superado la noche, a duras penas. Ayudó a Sara a recoger latas para vender. Juntas ganaron lo suficiente para un café compartido y 2 bocadillos de tortilla. Lucía nunca había probado algo tan sagrado. Por un momento casi se sintió como si estuviera sobreviviendo, pero más tarde esa tarde, mientras la temperatura volvía a bajar y las nubes comenzaban a acumularse, Sara dijo: «Esta noche me voy hacia el oeste. Me han hablado de un albergue en Zaragoza que podría tener camas libres». El corazón de Lucía se hundió. «¿Te vas? No puedes depender de nadie aquí fuera, cariño», dijo Sara con amabilidad. «Vamos y venimos. Así es como funciona». «¿Y qué se supone que haga yo?» «Buscar la forma, como el resto de nosotras». Lucía la vio recoger su bolsa y, por primera vez, se sintió verdaderamente sola. No solo físicamente, sino en el alma. Al caer la noche de nuevo, el parque se volvió más frío, y esta vez Lucía no tenía una manta. Se apretó ambas manos contra el vientre y susurró: «Lo siento, no sé cómo protegerte, lo estoy intentando, pero no sé cómo». Y por primera vez desde que la puerta se había cerrado tras ella, lloró. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que el mundo simplemente desaparecía cuando más lo necesitabas? Como si estuvieras gritando, pidiendo ayuda, y todo lo que recibieras fuera silencio. Si alguna vez has pasado por algo así, o lo estás pasando ahora, comparte tu historia en los comentarios. Nunca se sabe. Tus palabras podrían ser exactamente lo que otra persona necesita para aguantar un poco más. La tercera noche debería haberla destrozado. Sin comida, sin caras conocidas, sin Sara, solo el mismo banco roto, la misma farola parpadeante y el mismo frío oprimiéndole la piel. Pero no fue eso lo que ocurrió. Hacia las 10 de la noche, mientras Lucía estaba sentada encorvada sobre su mochila, intentando ignorar los calambres en las piernas, un hombre con un abrigo bien cortado se detuvo cerca. Ya había pasado antes, pero esta vez se paró. Solo un segundo. Ella levantó la vista sorprendida. Sus miradas se cruzaron brevemente. Los suyos eran agudos, calculadores, pero algo parpadeó, algo incierto. Se dio la vuelta sin decir palabra. De acuerdo. No quería la compasión de nadie de todos modos. Pero 20 minutos más tarde regresó. Esta vez llevaba una gran bolsa de papel. No estaba seguro de lo que podías necesitar», dijo, dejándola suavemente a su lado. «Hay comida, agua, algunas cosas básicas». Ella no se movió.
No estoy aquí para juzgar, añadió, ni para hacer preguntas. Solo pensé que no deberías estar aquí fuera con hambre. Lucía miró la bolsa, luego a él. ¿Por qué?, preguntó con la voz ronca. Él dudó. No lo sé. Esa honestidad la desarmó más que cualquier acto de bondad. No se quedó. Solo asintió levemente y se alejó por la calle, desapareciendo en la ciudad. Lucía abrió la bolsa lentamente. Dentro, un bocadillo de pavo, un plátano, 2 botellas de agua, una bufanda suave y un par de calcetines térmicos, todavía doblados, con la etiqueta del precio puesta. Parpadeó con fuerza. Le temblaban las manos mientras levantaba el bocadillo. Hacía casi 3 días que no comía de verdad. Dio un bocado, y luego otro, y luego lentamente se lo comió entero. No lloró. Esta vez no. Pero cuando terminó, dobló la bolsa de papel con cuidado y susurró: «Gracias, seas quien seas». Aún no lo sabía, pero aquel extraño no fue solo un momento de amabilidad. Fue el comienzo de algo que creía haber perdido para siempre: la esperanza. 3 días después, el hombre volvió. Esta vez no trajo comida. Trajo una oferta. «Me llamo Daniel Montes», dijo, de pie a unos metros del banco. «Dirijo una empresa de tecnología en el centro. Tenemos una planta de archivo que ya nadie usa, llena de libros y documentos antiguos. Es un desastre. Necesito a alguien que lo organice. Pagaré, nada raro, solo trabajo». Lucía lo miró parpadeando. «¿Por qué yo?». Él se encogió de hombros. «Porque pareces alguien que necesita una oportunidad. Y porque no he olvidado lo que se siente al necesitar una». Ella dudó. «¿Cuál es el truco?», preguntó. «No hay truco», respondió él. «Pero no lo ofreceré de nuevo». No confiaba en él, no del todo. Pero no tenía nada que perder, así que dijo que sí. Aquel lunes, Lucía entró en Montes Soluciones con los mismos vaqueros que llevaba puestos desde hacía una semana, y una sudadera que olía a calle. Aún así, Daniel no se inmutó. La llevó a la última planta. La sala era enorme, polvorienta, olvidada. Montones de archivadores y libros estaban esparcidos por todas partes. La luz del sol se colaba por grandes ventanales. «Puedes hacer la tuya», dijo él. Y así lo hizo. Lucía se volcó en el trabajo. Etiquetó cajas, limpió estanterías, creó un sistema para clasificar cada documento. Pidió prestada una fregona y limpió el suelo ella misma. En 2 semanas, la habitación olvidada se había convertido en algo vivo. Daniel empezó a pasar por allí. Al principio era breve. Comprobaba el progreso, preguntaba por los sistemas de archivo, pero poco a poco sus conversaciones se alargaron. «¿Te gusta este tipo de cosas?», preguntó un día. «Me gusta el orden», respondió ella. «Me hace sentir que tengo el control de algo». Él asintió. «A mí también». No hablaron del parque, ni de su embarazo, ni de por qué se encogía cada vez que alguien alzaba la voz en el pasillo, pero algo tácito empezó a formarse, un ritmo entre 2 personas que habían sido destrozadas por la confianza. Empezó a llevar un cuaderno, llenando páginas con bocetos de la sala, ideas para colores de pintura, iluminación, muebles. Nunca se los enseñó. Todavía no. Pero cada mañana, cuando abría la puerta de aquella habitación, Lucía sentía algo que no había sentido en meses, un propósito. Empezó con una cena. Daniel se lo había ofrecido, de manera casual, después de otra larga tarde en la que Lucía había estado reordenando antiguos manuales de tecnología. «Has trabajado sin parar durante 3 semanas. Déjame cocinar, nada especial, solo comida de verdad». Ella dudó, otra vez, pero el hambre ganó, y quizás algo más también. Su apartamento la sorprendió, no porque fuera caro, que lo era, sino porque estaba muy vacío, pulcro, limpio, minimalista, como si nadie viviera realmente allí. Él hizo pasta y ella puso la mesa. Al principio no hablaron mucho, pero para el postre, brownies comprados que comieron directamente del envase, se estaban riendo. «Pensaba que la gente como tú no existía», dijo ella de repente. «¿Como yo? Rica, sola, y que se cocina su propia cena.
Él sonrió de lado. Te sorprendería lo que el dinero no puede arreglar. Un silencio se instaló entre ellos, cómodo al principio. Luego, pesado, se levantó para lavar su plato. Él la siguió. Cuando se giró para darle las gracias, estaba más cerca de lo que esperaba. Sus miradas se encontraron. Ella no se apartó, él tampoco. El beso fue suave, cauteloso, como si ambos estuvieran comprobando si aquello era real o solo algo imaginado en la oscuridad. Cuando se separaron, ella se echó hacia atrás, con la respiración entrecortada. No debería haber... No pasa nada, dijo él rápidamente, pero sus ojos estaban llenos de algo más profundo. Preocupación, conflicto. Ella cogió su mochila. Tengo que irme. Lucía, lo siento, es que... No puedo. Al día siguiente, no fue a trabajar. Y al otro, su teléfono saltaba directamente al buzón de voz. Daniel se quedó mirando la puerta de la biblioteca que ella había transformado, limpia, luminosa, llena de una vida que ahora parecía un recuerdo. Se había dicho a sí mismo que no se involucrara, pero en algún lugar entre las estanterías polvorientas y las cenas tardías lo había hecho, profundamente. Aquel viernes ella regresó, callada, nerviosa. «He venido a recoger mis cosas», dijo. «No tienes por qué irte». «Sí, tengo que hacerlo», respondió ella, «porque no sé qué es esto, y no puedo soportar que otra persona se marche». Se dio la vuelta para irse. Él quiso detenerla, decir las palabras que se formaban en su pecho, pero el silencio ganó, y así, sin más, se fue. Pasaron 3 semanas. Daniel intentó centrarse en el trabajo, pero cada habitación le recordaba a ella, su risa resonando entre los libros viejos, sus bocetos guardados en su cuaderno, abandonado como una herida abierta. Incluso comprobaba el banco de la Plaza de la Luna cada tarde, por si acaso. Nunca estaba allí. Lucía, mientras tanto, vivía en una pensión barata cerca de la estación. Su dinero se estaba acabando. Le dolía la espalda todo el tiempo. El bebé pateaba más ahora. Recordatorios constantes de que no podía permitirse fracasar. Vendía snacks fuera de la estación de metro, chicles, botellas de agua, frutos secos. Sonreía a los extraños, mantenía la cabeza gacha, se decía a sí misma que era temporal. Pero el mareo llegó sin previo aviso. Una mañana, en medio de entregar una botella de agua a un cliente, sus rodillas flaquearon. Se desplomó en la acera. La gente gritó. Alguien llamó al 112. Cuando abrió los ojos, las luces de la ambulancia eran cegadoras. En el hospital, la enfermera le preguntó si había alguien a quien pudiera llamar. Lucía dudó. Luego susurró: «Daniel». La enfermera enarcó una ceja. ¿Apellido? No lo sabía, pero se acordaba de su empresa. Llamaron a Montes Soluciones. En 1 hora, Daniel estaba junto a su cama, sin aliento y pálido. Cuando entró en la habitación, ella desvió la mirada. «No quería que me vieras así», dijo en voz baja. «No me importa tu aspecto», respondió él. «Me importa que estés viva». Ella tragó saliva. «No quería tu ayuda». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué estás aquí?» «Porque te quiero». Sus ojos se alzaron hacia los de él, como si no pudiera creer que lo dijera. «No tienes que decir eso porque estoy en una cama de hospital. Lo digo porque es verdad. Porque me he estado mintiendo a mí mismo desde el día que te vi en ese banco. Y porque verte marchar fue el peor error que he cometido en mi vida». Su voz tembló. «No lo entiendes. Este bebé, esta vida, es un desastre». «Yo también lo soy», dijo él. Le tomó la mano con delicadeza. «No quiero arreglarte, Lucía. Quiero estar a tu lado, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil». Ella cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. «No quiero ser el proyecto de nadie». «No lo eres», susurró él. «Eres el milagro de alguien». El silencio se extendió entre ellos, profundo, pleno, real.
Entonces ella abrió la mano y apretó la de él con más fuerza, y algo dentro de ambos finalmente se liberó. Los muros, el miedo, el silencio, se habían ido. 3 meses después, el apartamento ya no parecía el de Daniel, parecía el de ellos. Había plantas junto a las ventanas, tazas desparejadas secándose junto al fregadero, ropa de bebé doblada cuidadosamente en el sofá. El silencio estéril había sido reemplazado por música, listas de reproducción acústica suaves que Lucía ponía mientras dibujaba ideas para la habitación del bebé. Las paredes, antes vacías, ahora sostenían láminas enmarcadas que encontraba en mercadillos. Y en el centro de todo, Lucía, embarazada de 8 meses, cansada, radiante, viva. Daniel la observaba moverse por la habitación, una mano siempre apoyada en su vientre, la otra sosteniendo un lápiz, un snack o una taza de té caliente. Ya no era la chica asustada del banco, era algo más. ¿Piensas alguna vez en lo que habría pasado si nunca hubiera vuelto?, preguntó una noche, acurrucada a su lado en el sofá. Todo el tiempo, respondió él. Y doy gracias a Dios por no haber dejado que el miedo ganara de nuevo. Lucía sonrió, en silencio por un momento. Solía pensar que ser desechada significaba que no tenía valor, que estaba rota. Nunca estuviste rota, susurró Daniel, solo abandonada por gente demasiado pequeña para ver tu valía. Ella bajó la vista hacia su vientre, donde el bebé pateaba suavemente bajo su camiseta. Quiero que nuestro hijo crezca creyendo que nunca está solo. ¿Qué importa? Incluso cuando el mundo intente decir lo contrario. Lo creerá, prometió Daniel, porque te tendrá a ti. Y a ti, dijo ella en voz baja. El pasado seguía allí. Aquellas largas noches frías, el escozor del rechazo, el dolor del hambre. Pero ahora no la definía, la moldeaba, la fortalecía. Había sobrevivido a lo inimaginable y de alguna manera lo había convertido en amor. Quizás nunca has dormido en un banco, quizás nunca te han dicho que te vayas del único hogar que has conocido, pero es probable que te hayas sentido invisible alguna vez, olvidado, no deseado, y quizás, como Lucía, encontraste la fuerza para seguir adelante cuando habría sido más fácil desaparecer. Si has vivido algo así o simplemente lo has sentido, comparte tu historia en los comentarios. Alguien ahí fuera podría estar pendiendo de un hilo y tus palabras podrían ser lo que le mantenga agarrado. Y si esta historia te ha llegado al corazón, deja un like. No por mí, ni siquiera por Lucía, sino por cada alma a la que alguna vez le dijeron que no pertenecía a ningún sitio, hasta que alguien la vio y dijo, tú importas, te veo. Suscríbete al canal si crees en las segundas oportunidades. Tenemos muchas más historias reales que contar, y quizás una de ellas sea la tuya.